cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser. La paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Ok, buenos días. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno que estén bien. Vamos a saludar a la gente de Facebook. Estamos conectados, así que ya saben, bienvenidos a este culto familiar y de adoración. Estamos súper contentos, súper felices de poder extrapolar el mensaje de la palabra. Y a la gente que nos ve a través de Facebook, podernos meter en sus hogares de esta manera. Así que bienvenidos, los voy a invitar a que busquen en sus Biblias Gálatas 5 del verso 1 en adelante, Gálatas capítulo 5 del verso 1 en adelante. Cuando lo tenga dicen amén y se ponen sobre sus pies.
Gálatas 5 del verso 1 en adelante. Cuando lo tengan dicen amén y se ponen sobre sus pies. ¿Lo tiene Daniel? Amén. ¿Lo tiene Josué? Amén. Gálatas 5 del verso 1 en adelante. Leemos bajo el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias por permitirnos poder estar aquí reunidos. Señor, te pedimos que seas tú quien hables a través del predicador en esta mañana. Te pedimos que seas tú quien esté presente en cada una de las cosas que vayamos a hacer y a realizar. Te pedimos por la música, por las personas que no han llegado, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Que podamos estar aquí parados con un corazón dispuesto, pero más que todo con un corazón limpio para agradarte y glorificarte, para traer ofrenda fragante hacia ti, Señor. Te pedimos que seas tú quien nos purifique y que seas tú quien pueda tocar los corazones de las personas que aún no te conocen. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pues ya ahora sí estamos listos para dar apertura a lo que es la parte musical. Y la primera canción que vamos a entonar en esta mañana, los voy a invitar a que nos acompañen a cantar con mucho ánimo, con mucha fuerza para nuestro Dios. Con todo el amor del mundo, la canción Hay Libertad. Así que los voy a invitar a que se pongan de pie. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad.
poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, Él es libre en verdad. Al que elijo hace libre, Él es libre en verdad. Al que elijo hace libre, Él es libre en verdad. Al que elijo hace libre, Él es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Y la siguiente canción es Si fue en la cruz. Si fue en la cruz que yo encontré la paz, el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar,
en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que él canceló todo deber que condenaba mi ser. Amén. Pueden tomar asiento. Amén, amén. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo se sienten? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos, este es el tiempo de reconocer los visitantes. Tenemos una parejita detrás del hermano Vladi. Yo me sé sus nombres ya, pero yo quisiera que ellos se pongan de pie y ellos mismos digan sus nombres, dónde viven, cómo llegaron y todo eso, y así podamos conocer un poquito más de ellos. Amén. Adelante. Amén. 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 Daniela y Elías, este es su hogar. Este es su hogar y de verdad que son bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias por su visita el día de hoy. Esperamos seguir viéndoles, ¿verdad? Y poder conocernos mucho mejor. Amén. Bien, los anuncios son jueves 7 p.m. tenemos culto de oración por la plataforma Facebook, ¿verdad? Y luego el pastor lo transmite por YouTube. Esos son los jueves a las 7 de la noche. Los sábados tenemos culto, tuvimos un buen culto el día de ayer, una buena reunión, no sé si ustedes tuvieron. La reunión consistió en hacer preguntas, ¿verdad? Que son a veces difíciles para nosotros hacerlas. Y tuvimos un joven, apellido Brown, quien estuvo respondiendo a esas preguntas difíciles. Déjeme decirle algo. Si usted no se pudo conectar el día de ayer,
usted se perdió de muchísimas cosas. Porque de verdad que él fue muy claro con estas preguntas que a veces uno se pone tímido para responder y eso. Pero él fue muy claro y fue muy abierto con sus respuestas. Entonces fue un buen momento. Yo creo que la actividad se va a repetir otra vez. Yo vi que ayer José lo comprometió a él para nuevamente tener una reunión así como esa. Entonces, están invitados para la próxima. Pero aún así, todos los sábados a las 7 de la noche siempre tenemos culto, reunión virtual por Zoom y transmitida por Facebook a las 7 de la noche. Esta es la reunión de los jóvenes y todos están invitados. Amén. Domingo a las 10 de la mañana estamos aquí, ¿verdad? Otros quizás no lo saben. Entonces, ustedes que están mirándonos por Facebook, yo quiero que ustedes sepan que la Iglesia Bautista Gracia y Verdad está llevando los protocolos. Todo el mundo aquí tiene sus mascarillas. Tenemos a un hermano en la puerta tomando la temperatura y proveyendo mascarilla también en caso de que tú no tengas. Entonces, eres bienvenido. Ya tú puedes venir y puedes congregarte con nosotros todos los domingos a las 10 a.m. Después del culto, hay limpieza, hermano Vladio, hoy. Ok, hoy hay limpieza a las 2:30 de la tarde. Si no llueve, ¿verdad? Si no llueve, esperemos que no llueva ya. Hoy en la tarde, también a las 6 de la tarde, tenemos culto en línea. Igualmente vía Facebook. Y luego transmitido por YouTube. Entonces, congrégate, iglesia, desde tu hogar. Y también ven aquí, que estamos aquí ya. Los cumpleaños. ¿Alguien ha cumplido año en estos días? ¿Alguien se ha puesto un poquito más viejo? ¿Año espiritual? Nadie. Amén. Amén. Muy bien. Después de los cumpleaños, yo creo que es diezmos y ofrenda, ¿verdad, Maneire? Ok, el pastor tiene un timeout ahí. Ok, sí, perfecto. Aris. Amén. 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 Esa era la idea, ¿verdad? Amén. El 26. Sí, esto es. Ajá. Ok, a las 7 de la mañana. Maneri, ¿qué tú tienes en los dientes? No me había fijado. Ok, entonces, bueno, si hay algún joven que va a participar con nosotros y él está en línea, la actividad del jueves 26 es a las 7 aquí en IBGB. Yo creo que ya tenemos los 30, yo creo que sí. Que sea como Dios quiera, ¿verdad? Vamos a hacer esta actividad para la gloria y honra del Señor y que los jóvenes salgan allí bendecidos por medio de la palabra de Dios que se imparte en este lugar. Ahora sí, diezmos y ofrendas. Un voluntario o voluntaria. Zoe, ¿me puedes ayudar? No. Ah, no, ok. Hermano Enrique. Uy, hermano.
Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y así como dice Gálatas, ¿verdad? Dios ama al dador alegre, hermano Enrique. ¿Podrías orar? Sí. Así es, Señor Jesús. Amén. 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 Adelante, Aris. Se tiró, Sobe, se le tiró. Amén. Aprende rápido, Sobe. Sobe aprende rápido. Señores, miren que me entrando ahí el hermano Milton. Vamos a darle un aplauso al hermano Milton. Nosotros sabemos que el hermano Milton tuvo un percance, ¿verdad? Con un motorista. Eso fue antes de cuarentena. Antes de cuarentena. Y teníamos todo ese tiempo sin ver a Milton. Pero Milton está aquí hoy. Amén. Amén. Hermano Milton, esperando que su esposa esté bien. Y seguimos orando. Seguimos orando. Gusto verle. Entonces, mis hermanos, quiero invitar a los músicos nuevamente a pasar por aquí.
todos. Ok, vamos a seguir cantando y alabando el nombre de nuestro Señor para cantar la siguiente canción, que es Ruinas Gloriosas. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aun en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Amén.
Dios le bendiga, hermanos. Una vez más, damos gracias a Dios por permitirnos poder congregarnos y así poder tener comunión a través de su evangelio. Como dice su palabra en Efesios, estamos aquí para adorar un mismo Señor. Hemos sido salvos a través de una misma fe. Hemos sido identificados a través de un mismo bautismo. Y gloria a Dios por darnos esa fuerza a través del Espíritu Santo. Sé que en nuestra naturaleza, lo que naturalmente corresponde es tomar este día para descansar, levantarnos tarde, bien, pero damos gracias a Dios porque a través de su Espíritu Santo, quien hace esa obra de gracia en nosotros, nos ha permitido estar aquí, esforzarnos, sacrificarnos y tomar este día para adorar al Señor, aparte de descansar. Como siempre, me gustaría saber si algunos o alguien de ustedes tiene alguna petición por la cual le gustaría que oremos en este momento antes de entrar al mensaje de la palabra de Dios. Enrique. El joven, sí, el de la prisión. Ese otro. Ok. Murió. Sí. Amén. Amén. Ok. Gracias, hermano. Hermano Milton. Por su esposa, la salud. Sí, hermano. Siempre hemos estado orando por ella. Amén. Wandy. Domi. Así es. Ok. Yo vi una mano por aquí, no. Por ahí atrás, no. Ok, yo también me gustaría recordarle a los hermanos que la esposa del pastor falleció en la madrugada, pastor, de hoy o ayer. El tío de Ana. Sí. ¿Ya di a la esposa? Perdón, no. Ok. Sí, así es. La hermana Ana, por lo tanto, está allá consolando a esa familia y oremos por ella también. Vamos a orar, hermanos. Oh, gran Dios, una vez más, como iglesia, Señor, como cuerpo de Cristo, nos presentamos delante de ti. Primeramente presentamos a Cristo como nuestro Salvador y quien nos ha dado ese acceso directo para poder venir al Padre, Señor. Y gracias porque a través de la ayuda de tu Espíritu Santo nosotros podemos reconocer nuestra dependencia en tu soberanía, Señor, y en tu poder. Padre, queremos reconocer y presentarte algunas peticiones para que en su
gracia, Señor, y en su favor sea con nosotros, oh Dios. Queremos pedirte por los familiares de ese joven que nuestro hermano Enrique presentó día atrás para que oráramos por su salud. Padre, usted conoce la situación, conoce que falleció. Ahora rogamos por las consecuencias, Padre, para que consuele a esos hogares, a los padres, a sus hermanos, a los familiares, Padre Celestial, en esta situación dolorosa y de tristeza, de luto, oh Señor. Pero que también esto sea un medio, Padre, para que si no son cristianos, si no han nacido de nuevo, si no han depositado su fe en Cristo como su único Salvador, Padre, que esto sea un medio indirecto para que ellos puedan, Padre, venir delante de ti, para que ellos puedan abrir sus ojos y ver, Padre Celestial, que esta vida es dada por ti y es efímera, Padre, como consecuencia del pecado, por lo cual que puedan entender que necesitan de ti, no solamente porque un día van a morir, Padre Celestial, sino porque lo que tú nos ofreces, porque lo que tú nos das, oh gran Dios, es eterno, es para estar contigo una eternidad, oh Señor. Y cuán precioso, oh Dios, es para nosotros, los creyentes, el poder previsualizar, Señor, el poder acogernos, tomar, asirnos de esas promesas que tú nos das en tu palabra, de que en la propia muerte, Padre, nos podrá separar de ti. También, Padre, pedimos consolación. Pedimos, Padre Celestial, que tú seas sobre los familiares del tío de Ana, Señor, que acaba de fallecer. También consuele a la hermana y que ella sea de medio para consolar también a otros, como nos dice 1 Corintios capítulo 1, oh Señor. Así como tú nos consuelas, permite, Señor, que ella sea de bendición a otros. Guíala y guárdala, Señor, en su camino, en su viaje. Te pedimos también por la esposa de Milton, para que la siga ayudando, Señor, con su salud, para que ella pueda en su tiempo y en tu soberanía, oh Señor, poder recuperarse, restablecerse, para así poder una vez más cumplir con sus quehaceres de cada día, Padre Celestial. Dale la fuerza, la fortaleza, el ánimo, levántala a pesar de, Señor. Padre, queremos ahora preparar nuestro oído, preparar nuestro corazón, nuestra mente, incluso nuestra disposición, es decir, nuestra voluntad para poder oír el mensaje de tu palabra. Que tu nombre sea dado a conocer, no solamente a esta iglesia local, sino a través de las redes a todas las naciones, Señor. Y que sea una vez más tus palabras abriendo el entendimiento verdadero para la salvación de los inconversos, de los que aún no te conocen, Señor. Y a la misma vez que tu palabra continúe siendo de santificación para tu pueblo, Señor. Que nosotros podamos crecer, podamos madurar, podamos perfeccionarnos para tu gloria y para tu honra. Que a través de tu palabra, Señor, podamos seguir siendo luz en medio de un mundo caído, Padre, atestado de toda tiniebla, Padre, de toda oscuridad. Pero gracias, Señor, porque tú eres luz y donde tú estás, Padre Celestial, las vidas son transformadas, las vidas son cambiadas, son renovadas, Padre Celestial, como lo ha hecho con cada uno de nosotros como testimonio. Gracias, oh Señor, venimos por los méritos de Cristo delante de ti. Recordamos, Padre, que perdone nuestros pecados, tenga misericordia de nosotros, tenga piedad, Padre, de nuestros pecados y ayúdenos, como siempre, a través de tu Espíritu Santo a reconocer nuestros errores, nuestra pecaminosidad, Señor, a sabienda de que necesitamos día tras día de tu gracia sobre gracia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gustaría invitarle a que busquen en su Biblia el libro de Efesios,
capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Bueno, yo creo que esta es ya mi tercera enseñanza sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre los hogares, a sabienda de cuán difíciles, cuán disfuncionales son hoy día. Y bueno, les recuerdo que vimos la primera enseñanza, estuvimos viendo acerca de el propósito del matrimonio, y podemos identificar ahí en el libro de Génesis de que es para la gloria de Dios. Amén. Es para la gloria de Dios. Luego la semana anterior estuve hablando acerca de las consecuencias cuando el matrimonio es para la gloria de Dios. Esto va a implicar ¿qué? Va a implicar lo que vimos la semana anterior. Complementarse unos a otros. Complementarse mutuamente. Es decir, ministrarse uno a otro. Ella me va a ministrar a mí como su esposo y yo la voy a ministrar a ella como su esposo para dar los frutos, para llevar a cabo los propósitos divinos de Dios para la primera institución que Él creó para su gloria, la familia. Amén. Por lo tanto, hoy en el texto de hoy, mis hermanos, vamos a estar hablando acerca del tema sometidos unos a otros. Sometidos unos a otros. Sé que culturalmente eso choca totalmente con nuestra personalidad, choca como persona, nos choca, porque de ambos lados no reconocemos el someternos. Esas son las consecuencias, la naturaleza de nuestro pecado. Por lo tanto, me gustaría que vayamos al texto, Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, para que veamos ahí un panorama acerca de la familia. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros
ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, quiero introducir esta enseñanza donde la dejé el domingo anterior. Y decía de que para que ese esposo pueda complementar a su esposa, como vimos allí en el libro de Génesis. Y bueno, espero que se recuerden a qué se refiere complementarse. Y bueno, también la esposa, su rol también de complementar a su esposo para que ambos puedan bíblicamente cumplir con sus funciones según los requerimientos, según la voluntad, según el diseño original de Dios. Y para esto ambos se necesitaban. Y vimos de que en el matrimonio ninguna pieza es más importante. Todos los derechos que tiene él son los mismos, todos derechos que tiene ella. Pero concluía esta enseñanza, mis hermanos, diciéndole que sin la gracia de Dios esto es imposible. Ese esfuerzo individual, ya sea de él o de ella, para que el matrimonio funcione, es inútil sin la gracia de Dios. Es inútil, mis hermanos, sin acudir a diario a buscar a nuestro gran Dios. Es inútil. Y el propósito de la enseñanza del tema de hoy, que es sometidos unos a otros a Dios. El propósito, mis hermanos, de el mensaje de hoy es que para que el esposo pueda cumplir con sus funciones, con sus deberes, con sus responsabilidades, hoy nosotros vamos a ver en el texto aquí que él necesita, primero, no acudir a lo que dice la cultura, a lo que ha visto, el modelo tradicional que ha visto de cómo el hombre trata a la mujer. No. Él primero va a necesitar someterse a Dios. Él, sobre todas las cosas, va a necesitar someterse a Dios para que su función como tal pueda ser desempeñada como Dios quiere. Y de igual manera, también para que ella pueda cumplir con sus funciones, con sus deberes, con sus responsabilidades, ella de igual manera también necesita someterse en primer lugar a Dios. A Dios. Y justamente vimos atrás las estadísticas, los resultados sobre los divorcios hoy día. Un 44% de las familias, de los hogares, mis hermanos, están siendo destruidos por el pecado, por la falta de nuestra responsabilidad a la hora de cumplir con nuestras funciones bíblicamente. Por lo tanto, hoy me gustaría hablarle más bien sobre qué necesitan los esposos, qué necesitan las esposas para someterse uno a otros. ¿Qué necesitan? Yo creo que el texto nos va a dar la respuesta. ¿Qué necesitan los hogares, la familia para someterse uno a otro y para así poder cumplir con sus funciones colectivas para la gloria de Dios y para el beneficio de ambos? Por lo tanto, me gustaría tratar, mis hermanos, dos puntos principales, dos verdades principales según el texto aquí de Efesios. Y la primera verdad que vamos a ver es lo que necesitamos
es, primero, sumisión a Dios. Ese va a ser el primer punto. Lo primero que necesitamos es sumisión a Dios. Y en segundo lugar, sumisión el uno al otro. Me gustaría que veamos el texto una vez más en Efesios 5:21. Vamos a ver ese texto. Dice el apóstol Pablo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Me gustaría rápidamente darle un paseo en el contexto de este libro, porque Pablo llega, por así decirlo, a estas conclusiones en este versículo 21. Me gustaría que hagamos un recorrido por el libro de Efesios. El libro de Efesios, mis hermanos, es un libro, un manual de vida para la iglesia local como cuerpo de Cristo. Y los primeros 3 capítulos del libro de Efesios nos hablan acerca de lo que Dios ha hecho por la iglesia. Es decir, por qué la hizo la iglesia, cómo la hizo y para qué la hizo. Mientras que los 3 últimos capítulos de este libro, de aquí de Efesios, mis hermanos, nos hablan de cómo la iglesia debe corresponder a esos propósitos de Dios para la iglesia. En otras palabras, los capítulos 3 en adelante, 4, 5 y 6, es lo que Dios espera de la iglesia, lo que Dios espera de nosotros. Al nosotros saber en los primeros 3 capítulos cuál es el propósito de la iglesia. Incluso si nosotros vemos el versículo 1 del capítulo 4, dice Pablo, el versículo 1 del capítulo 4 dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego, ¿qué dice? Que andéis, hermano Wandy, este abanico, tú podrías reducirle un poquito la velocidad que tengo que mantener la mano para que no se vaya. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Ahí está la palabrita que nos indica a nosotros lo que el apóstol al escribir esta carta esperaba, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y en el capítulo 1 de Efesios, el apóstol le lleva a la eternidad. La iglesia fue clara para la gloria de Dios, para la alabanza de su nombre. Por lo tanto, en el capítulo 4, esta demarcación aquí, ahora va a llamar a la iglesia que espera que ande como ha sido llamada para la gloria de Dios. En el versículo 17, también ahí mismo en el capítulo 4, Pablo resalta el llamado de andar. Él dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El cambio de dirección de nuestra vida, de la iglesia como cuerpo de Cristo, no es que siga andando como vivía antes de conocer al Señor, sino conforme al llamado vocacional con el cual Dios ha llamado la iglesia. Ahora bien, en el capítulo 5, mis hermanos, en el versículo 15, Efesios capítulo 5, versículo 15, un capítulo más adelante, Pablo recuerda lo mismo y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Otra vez está resaltando el llamado de la iglesia, lo que Dios espera de la iglesia, mis hermanos. Ese distintivo de la iglesia, de cómo debe andar. Y justamente de aquí en adelante, de Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante, Pablo ahora va a iniciar un registro de las enseñanzas más extensa respecto a la familia. Y
no debe sorprendernos que el llamado que Dios nos hace, mis hermanos, y aquí Pablo va a identificar a la familia comparándola con la iglesia local, es a distinguirse de la corriente de este mundo y a no actuar como aquellos que no tienen en cuenta a Dios. Me gustaría que veamos este texto porque quiero llevarlo, cómo Pablo llega a someternos unos a otros. Gracias, hermano, por la luz. Y Pablo va a comenzar a marcar la diferencia. Y de aquí, el versículo 15. Mira pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El primer contraste que Pablo identifica referente al llamado de la iglesia. Aquí no está hablando de la familia. Aquí no está hablando del matrimonio. El primer contraste que Pablo identifica para la iglesia local es entre el necio y ¿quién? Y el sabio. No como necios, sino como sabios. ¿A qué Pablo alude aquí, mis hermanos? Aquí Pablo está aludiendo a que la iglesia debe vivir bajo el temor de Dios. ¿Cómo así? Bueno, me gustaría invitarle a que busquen un texto en Salmos capítulo 14, versículo 1. Salmos capítulo 14, versículo 1. Salmo capítulo 14, versículo 1. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. ¿Qué dice el necio en su corazón? Así que los que no tienen a Dios, mis hermanos, son necios, según Efesios. ¿Qué dice? No tienen en qué en cuenta a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Duele decirlo, pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, lamentablemente usted es un necio. No tiene en cuenta a Dios. ¿Qué tan pendiente tiene usted a Dios en su vida? ¿Qué tan pendiente tiene usted a Dios en su vida? Y no hablo de una manera superficial, de una manera imparcial. Hablo sobre una verdadera relación con el Señor a través de nacer de nuevo por la obra de Cristo en la cruz, creyendo en Él. ¿Qué tan pendiente tiene usted a Dios en su vida? ¿Qué tanto influye Dios en tus decisiones día a día? ¿Qué tanto influye Dios en tus decisiones día a día? Ustedes saben algo, muchas veces nosotros, aun como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, nos convertimos, andamos como necios. Nos volvemos ateos prácticos. Nos volvemos ateos teóricos, mis hermanos. Podemos tener una percepción de Dios, podemos teóricamente conocer a Dios, pero estamos viviendo para la gloria de Dios. Estamos viviendo conscientes de Él día a día, en todas nuestras decisiones, en todos nuestros quehaceres. El mundo allá afuera que no conoce a Dios, declara conocerlo, pero cuando tú haces una retrospección de su vida, no conocen a Dios. Son ateos prácticos. Mis hermanos, quizá nosotros no digamos con nuestra boca que no creemos en la existencia de Dios, pero a menudo como vivimos, negamos que Él existe.
Y aquí lo que Pablo quiere resaltar es que el necio no se va a someter al Señor, mientras que el sabio sí. Vamos a ver Proverbio, capítulo 1, versículo 7. Proverbio, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor a Jehová. Los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza, el consejo de Dios, la voluntad de Dios, el llamado de Dios. Mientras el sabio, mis hermanos, teme a Dios. El sabio teme a Dios. Y es el contraste aquí que el apóstol Pablo quiere conseguir. Esa diferencia entre ese necio que no cree en Dios, por lo tanto no va a vivir para la gloria de Dios, a diferencia de ese llamado, no como necio, sino como sabio. Porque el sabio se va a someter a ¿qué? En el temor de Dios. Va a reconocer a Dios, la existencia de Dios, mis hermanos. El sabio va a temer a Jehová y lo va a tener presente en todo el contexto de su vida. Si tú eres así, entonces tú eres un hombre o una mujer sabia para la gloria de Dios, que vive bajo el temor de Dios. Otro contraste, mis hermanos, que el apóstol hace, está en el versículo 17. Dice, ya vimos el contraste que Pablo hace a la iglesia sobre ese llamado que debe vivir bajo el temor de Dios, no como necio, sino como sabios, teniéndole pendiente en todo el contexto de su vida. Mientras en el versículo 17, Pablo dice, por tanto, otro contraste, ¿qué dice? No seáis insensatos. Es el llamado a la iglesia. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Y aquí Pablo, no tenemos que buscar definición porque él la da. Él dice que ese insensato, mis hermanos, él le llama a que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En otras palabras, mis hermanos, una persona insensata se opone a la voluntad de Dios. Se opone a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vive hoy día el mundo? Sutil, opuesto a los propósitos de Dios para su vida. Hemos visto cómo se ha sacado a Dios de los hogares, de la escuela, de la sociedad como tal. Porque hemos sido insensatos. Hemos querido seguir nuestros propios caminos. Hemos querido hacer nuestra propia voluntad. En esta semana tuve ahí un caso allá en el trabajo y en la hora de almuerzo, como un religioso, siempre me gusta buscar un tema así, religioso, y tirárselo ahí para ver qué opina. Y estábamos hablando, el tema que introduje fue acerca de la moral. Y yo le decía que en verdad no me interesa la personalidad de ningún presidente. Mientras cumpla con la justicia moral de Dios, ya yo estoy tranquilo. Y otra persona, un compañero, era opuesto a lo moral. Dice, no podemos imponerle a las personas que hagan lo que el marco religioso quiere. La gente debe vivir como entienda, debe vivir como quiera. Y yo le hice una pregunta y le dije, ¿tú estás a favor de esto, del aborto? ¿Tú estás a favor del movimiento lesbiano? Sí, yo estoy a favor. ¿Cuál es el problema? Yo le hice una pregunta a esa persona. Yo le dije, yo quiero hacerte una pregunta. Cuando tú viniste a este mundo, ¿tú impusiste el orden de convivencia o ya existía antes de? Entonces él, muy humildemente, él dijo, no, ya existía.
Entonces yo le dije, mira, no lo establezco yo, ni el pastor, ni un concilio, sino Dios a través de su palabra. El insensato se opone a la voluntad de Dios, mis hermanos. No quiere saber de la voluntad de Dios. Y Pablo lo contrasta al insensato ¿con quién? Sino entendidos. Wow. Entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Iglesia, no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma de conocer la voluntad de Dios, sino a través de su palabra. A ser hombres y mujeres entendidos en nuestra sociedad insensata hoy día, a quienes somos llamados a amar, no lo estoy despreciando. Necesitamos ser hombre y mujer entendidos de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos ponemos del lado de los insensatos. ¿Ustedes saben por qué? Simplemente por no cumplir con nuestro rol, con nuestro deber de acudir a diario a la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios. Hoy día hay una lucha muy fuerte en el marco cultural, que si usted no está bien arraigado en la palabra de Dios, como un hombre y una mujer entendido de cuál es la voluntad de Dios para su vida, para su iglesia y para esta sociedad, fácilmente usted sigue la corriente de este mundo. Incluso en situaciones así, tal vez usted dice, bueno, yo no me voy a meter en esos asuntos. Eso simple demuestra la falta de manejar la palabra de Dios. Así que mis hermanos, el apóstol Pablo nos contrata el llamado de la iglesia a andar no como necios, sino como sabios. A andar no como insensatos. Nuestra fe no está fundada en la ciencia. Nuestra fe no está fundada sobre algo tangible, por así decirlo. Nuestra fe está fundada en el Señor. Y justamente no es que creemos a la ciega. Dios ha utilizado, nos ha dado los medios tangibles para que podamos creer. Por lo tanto, contrasta al insensato, a la iglesia, a no andar como un insensato, sino entendido de la voluntad de Dios. Yo espero que si usted está aquí hoy, es porque usted quiere seguir discerniendo la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia y para nuestra sociedad. Ahora bien, aquí la cosa se pone agria, la cosa se aprieta. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué dice? Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Antes bien, ¿qué dice? Sé lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, Iglesia Bautista, para nosotros poder andar como sabios en el temor de Dios, teniendo a Dios presente en todas las áreas de nuestra vida, en todas nuestras decisiones, pero también para discernir su voluntad, lo que Él quiere para nosotros, mis hermanos, no lo que, por así decirlo, nosotros queramos para nosotros mismos, para nosotros poder modelar, para como iglesia andar de tal manera. El apóstol Pablo dice que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las implicaciones, mis hermanos, de ser lleno del Espíritu Santo? Y creo que este es el corazón
de esta carta. Para usted andar conforme al llamado vocacional de Dios, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Me gustaría hacerle esa pregunta abierta. Si alguien de ustedes sabe qué significa, o para usted no tiene que ser la respuesta correcta en su entendimiento, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Yo espero que todos sepan y que, dice, Vladi, para que el tiempo no se te vaya en opiniones, no voy a responder. Pero yo espero que ustedes sepan y yo creo que es así. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ok, cerré entonces la pregunta ahí. Pastor. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén. De manera retórica, le voy a preguntar. De manera retórica. Ser lleno del Espíritu Santo es como hemos visto hoy día, donde se derrama el Espíritu y comienza a usarte de una manera drástica. Ustedes saben, no tengo que ilustrarlo. Eso es el lleno del Espíritu Santo. Y dentro de esa categoría, dentro de ese sistema eclesial de esa denominación, para ellos eso es ser lleno del Espíritu Santo. Se derrama el Espíritu Santo y te da para muchas cosas. Eso es el lleno del Espíritu Santo. Incluso ser lleno del Espíritu Santo, porque se supone que ahí yo nunca lo he comprendido eso. ¿Cómo es que si yo tengo el Espíritu Santo, soy llamado a ser lleno por el Espíritu Santo? Pero ser lleno del Espíritu Santo se refiere a la morada del Espíritu Santo. Porque si ya yo lo tengo, yo no necesito que él venga. ¿Qué tú dices, Daniel? Es así. Pero la morada del Espíritu Santo se refiere a ser lleno del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, son tantas cosas el Espíritu Santo que es difícil muchas veces saber a qué se refiere. Pero el sello, que no se refiere a la morada, sino el sello, se refiere a ser lleno del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere, mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo? O otro, ser lleno del Espíritu Santo se refiere al bautismo del Espíritu Santo. No podemos mezclar ninguna de esas cosas. Bautismo del Espíritu Santo, una cosa. Sello del Espíritu Santo, otra cosa. La morada del Espíritu Santo, otra cosa. Se refiere ser lleno del Espíritu Santo al bautismo del Espíritu Santo. Bíblicamente, ¿qué es el lleno del Espíritu Santo? Quiero invitarle a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 y 17. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice el apóstol Pablo, Colosenses 3, versículo 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él.
La respuesta está en la primera parte del versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Por lo tanto, mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo significa, como dijo o acaba de mencionar nuestro pastor, ser controlado. Ser controlado por el Espíritu Santo tiene que ver justamente, mis hermanos, con ser lleno con el Espíritu Santo. Así que para que ese sabio, mis hermanos, viva conforme, viva en un contexto de su vida teniendo pendiente a Dios y ese entendido pueda comprender la voluntad de Dios, él necesita ser controlado por el Espíritu Santo que se supone que mora en su vida. Amén. Ser controlado. Así que ser controlado por el Espíritu Santo, mis hermanos, tiene que ver con someternos a la voluntad de Dios. Y lo que el texto aquí nos enseña, ¿qué es lo que nos enseña el texto? Que el creyente se va a someter, va a ser un hombre sabio, la iglesia va a ser sabia, va a ser entendida de la voluntad de Dios cuando se someta diariamente a lo que dice el apóstol, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo debe morar en nosotros para nosotros poder ser controlado, ser lleno por el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Así que la palabra de Dios debe ser esa norma. Debe convertirse, mis hermanos, en ese manual para que cada miembro de la familia como iglesia pueda hacer la voluntad de Dios. Y qué interesante, si ustedes se fijan, fíjense en Colosenses que después de lo que Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice, enseñándose y exhortando, Pablo comienza a entresacar resultado de esa palabra morando en vosotros. Si no mora, no va a haber enseñanza. Si no mora, no nos vamos a poder exhortar unos a otros con toda sabiduría. Si no mora, no vamos a cantar con gracia en vuestros corazones al Señor. Si no mora, como dice el versículo 17, no vamos a hacer todo para la gloria de Dios. Eso es lo mismo resultado que dice en Efesios capítulo 5, versículo 20, versículo 19. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mis hermanos, no vamos a dar gracias por todo a Dios en el nombre del Señor. ¿Ven la implicación? Que para poder cumplir, para poder andar como iglesia, como Dios requiere, mis hermanos, nosotros necesitamos, según Efesios, ser llenos del Espíritu Santo, controlado. Y lo vamos a hacer cuando la palabra de Cristo more en nosotros. De la única manera. Quiero que veamos rápidamente el segundo punto, que no es tan largo. Y lleguemos al centro de esto. El versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Algunas versiones, le doy estos datos, algunas versiones no incluyen el versículo 21 dentro de el subtítulo someteos los unos a los otros, que su Biblia lo dice, si es la Reina Valera. Algunas versiones tienen el versículo continuado del versículo 20 y el subtema entra, por así decirlo, en el versículo 22. ¿Por qué? Yo también, esto no es nada de otro mundo, y esto no es nada de debate, pero la idea principal es que lo que Pablo acaba de mencionar, él lo quiere concluir en el versículo 21, por lo tanto es simple. Yo no estoy alegando que se equivocaron, nada de eso. Simplemente que otras versiones, ese versículo 21 es la conclusión
del tema, el subtema que Pablo menciona en el capítulo 5, andar como hijos de luz. Eso no nos debe sorprender, pero ahora aquí hay, es lo que sí, o más bien lo que existe, interpretaciones que he escuchado muchas predicaciones de este texto, pero en su contexto original están fuera de lo que Pablo siempre ha querido comunicar. Yo no voy a comunicar nada nuevo, ni a diferencia de lo que no lo han hecho en el contexto. Yo lo que quiero llevarlo a ustedes gramaticalmente al propósito de Pablo. Este versículo 21 no se refiere a la familia. Y muchas veces los predicadores lo utilizan para la familia, para los matrimonios. El versículo 21 no está aludiendo al matrimonio. El versículo 21, si el llamado es para la iglesia, en su modelo de andar, ¿a quién está aludiendo? Así que someteos los unos a los otros en el temor de Dios. No es a la esposa que se lo está diciendo, no es al esposo. Y en el capítulo 6 dice los hijos, sométanse, tampoco es a los hijos. Créanme que yo he escuchado muchas predicaciones que usan este texto, que las esposas se deben someter, que los esposos y los hijos. Pero este versículo no se está refiriendo al matrimonio. Este versículo se está refiriendo a la iglesia como tal, a su andar como tal. Y Pablo quiere concluir diciéndole a la iglesia, someteos los unos a los otros. Es decir, el llamado es para nosotros, la familia del Señor, en el temor de Dios. En el temor de Dios. Eso, o la implicación de eso, mis hermanos, Pablo la menciona en el capítulo 4, versículo 2 en adelante. Ese llamado a la iglesia, ¿cómo debe ser? Pablo dice en el 4:2, con toda humildad y mansedumbre. Soportando con paciencia los unos a los otros en el amor. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una sumisión a la iglesia local. Por lo tanto, mis hermanos, lo que Pablo quiere concluir con el versículo 21, que yo lo veo como la conclusión, es que someterse es una consecuencia o resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Someterse es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando en nuestra iglesia local no hay buenas relaciones, es que no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, gramaticalmente, los versículos 22 en adelante, que fue nuestro texto hoy, Pablo va a ilustrar el modelo de cómo la iglesia debe someterse uno a otros. Y va a tomar a la familia para ejemplificar el llamado de someterse en el temor de Dios. Por lo tanto, no lo dice, pero otras versiones dicen, así que, de manera que las casadas, él entra ahora en el asunto de la familia. El llamado no es a la familia. La familia es la ilustración del mensaje del apóstol aquí. ¿Qué Pablo va a decir? Las casadas estén sujetas a su propio marido. ¿Qué dice?
como al Señor. Pero es interesante, ya lo leímos. Fíjense que Pablo no da ningún requerimiento, ninguna función, ni ningún deber sin ejemplificarlo con la iglesia y Cristo. Miren el texto. Fíjense que Pablo no da, miren, leímos el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Miren que dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su Señor y Él es su Salvador. El 24, así que como la iglesia aquí creo que está en cada versículo. En cada versículo. Ahora bien, a los matrimonios, a las familias, yo quiero llevarlo aquí a lo que prosigue ahora. La implicación de la mención de Pablo para ilustrar cómo la iglesia debe andar internamente en cuanto a su sometimiento uno a otros en el temor del Señor, usando la metáfora de la familia. La pregunta es, ¿por qué Pablo alude a la familia? Y aquí se habla de la familia, porque en el capítulo 6 incluso habla de los hijos, la responsabilidad de la esposa, la responsabilidad del hijo, del esposo y la responsabilidad de los hijos. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque es el modelo y el diseño que Dios quiere para nosotros. Quiero que subamos otro escalón. Pablo, mis hermanos, está poniendo la familia aquí arriba. Y le ilustra a la iglesia, porque él está suponiendo, miren, así como las casadas se someten a su marido. Miren, así como el esposo se somete a su esposa, ama a su esposa. Así como los hijos se someten a sus padres. Pablo está poniendo aquí la familia como donde debe estar. Después de la creación, la familia ha sido el diseño original que Dios ha utilizado para su redención, para su gloria, mis hermanos. Por eso no debes preocupar cómo andan los hogares hoy día. Si queremos tener buenas relaciones familiares, lo primero que debe ocurrir es que seamos llenos del Espíritu Santo, siendo guiados por las Escrituras. Pablo está suponiendo que la familia va bien, pero hoy día no va bien. Y Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Es Dios hablándonos. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están nuestros hogares? Quiero citar estas palabras de John MacArthur. Él dice sobre someterse los unos a los otros y utilizar la familia como esquema para que la iglesia ahí de Efesios pudiera identificar. Él dice, el concepto central, refiriéndose a someterse, el concepto central es el de renunciar a los derechos individuales para dar prioridad a los de otra persona. Él dice, esto involucra a todos, esposos a las esposas, esposas a los esposos, hijos a los padres y padres a los hijos, en el temor de Dios. Hermanos, les recuerdo que la sabiduría es el temor a Dios. Tenerle presente siempre en nuestra vida y vivir consciente de su realidad. Quiero concluir con este llamado para las familias cristianas.
Y lo que me impacta es el por qué Pablo la utilizó. Y es porque para Pablo estaba aquí no el valor que tienen hoy día los matrimonios, los roles en el matrimonio. Para que la iglesia, en primer lugar, y para que la familia, en segundo lugar, pueda someterse unos a otros, necesita, sobre todas las cosas, someterse primero al Señor. En otras palabras, mis hermanos, debemos poner al Señor como centro de todas las cosas y por encima de todas las cosas. De lo contrario, cualquier esfuerzo será inútil. Y hemos visto que para poder someternos en el temor de Dios unos a otros, y como Pablo está suponiendo que pasa en el hogar, en la familia, es imprescindible ser lleno del Espíritu Santo. Esto es una obra que solamente la puede hacer Dios a través de su palabra. Ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a ser controlados cada vez que nosotros nos expongamos a diario a la palabra de Dios. Colosenses 3:16, que ella more en abundancia en vosotros. Mis hermanos, lo que más necesitamos hoy día, la iglesia local y los hogares, es dejarnos controlar, rendirnos bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Permitiendo que nuestra persona y nuestras acciones estén dominadas por Él, por su palabra. Mis hermanos, de la única manera que usted puede ser lleno y controlado por el Espíritu Santo de Dios si es salvo, es a través del poder de la palabra de Dios morando en sus vidas. Ustedes saben que para que la palabra de Dios more, entonces hay un llamado, una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Hay un sacrificio que tenemos que pagar individual. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer individual para poder, mis hermanos, para poder exponernos a diario a la palabra de Dios. Miren, la vida cristiana, mis hermanos, no es algo surreal. Es una realidad que si tú no haces como la palabra de Dios nos llama, es difícil ser cristiano victorioso en esta vida, aunque Cristo no ha dado la victoria. Jesús venció las tentaciones, no con su persona porque era Jesús, fue citando la palabra de Dios, fue citando las Escrituras. Se registran 3 tentaciones y en el hecho de Mateo 4, 3 tentaciones. Satanás tentó 3 tentaciones, 3 pruebas a Jesús. Y en la 3, él citó el Antiguo Testamento. Esto es una realidad. Esto no es un ensueño. Él es Dios. Él tenía todo inscrito ya. Sabía todo. Esas son sus palabras. Es cierto, Vladi. Pero como hombre también en Lucas 4, él a diario estaba en el templo enseñando en la sinagoga. Mis hermanos, necesitamos acudir a la palabra de Dios para ser cristianos victoriosos en nuestra iglesia local y en nuestros hogares. Y en la sociedad, cuando se opongan a la voluntad de Dios, debemos demandar, como Pedro nos enseña, con mansedumbre la palabra implantada. Como Judas nos enseña, defender, contender por la fe, por la sana doctrina. Esto va a implicar un esfuerzo. Un esfuerzo, mis hermanos. Quiero terminar con Salmos
127, 1. Salmo 127, 1 dice, ¿qué dice? Si Jehová no edificare la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare tu casa, mis hermanos, si el Señor no está en primer lugar en nuestra vida, en vano trabaja nuestra iglesia, en vano trabaja la familia de hoy día. Mis hermanos, para que las cosas funcionen bien, cada miembro de nuestra familia debe someterse a Dios. Esto implica ser cristiano ante todas las cosas. Ahora bien, aunque este pasaje, el autor aquí, aunque este pasaje no se refiere a los matrimonios exclusivamente ni a la familia, el principio que es trascendental se aplica. En otras palabras, si queremos que la iglesia, que nuestra familia inicien bien y se mantengan con el tiempo, si queremos matrimonios duraderos que sirvan como baluarte a través del tiempo, mis hermanos, necesitamos primero encomendarnos al Señor. Intimidad con Dios, tener una relación con Él. Necesitamos depender de Él para el bienestar y para la gloria de su nombre. Yo no se lo tengo que repetir, ustedes saben el orden. En esta vida, primero tu relación con Dios. Segundo, tu relación con tu familia en tu hogar. Tercero, tu relación con tu iglesia local. Cuarto, el trabajo y luego lo demás como usted lo quiera organizar. El Señor le bendiga, oremos. Señor, gracias por tu palabra, la cual es provechosa para nuestra alma y para ser hombres y mujeres que anden conforme a tu piedad. Hombres y mujeres que modelen el carácter de Cristo, que sean renovados a la imagen de Cristo para tu gloria. Padre, sabemos que te hemos fallado en nuestros roles, en nuestras responsabilidades, pero gracias por la oportunidad de comenzar de nuevo. Y estamos aquí, Padre, y queremos comenzar de nuevo si hemos fallado en el contexto de como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, si no hemos andado como sabios, como hombres y mujeres en nuestra sociedad, que te tenemos presente en todo lo que hacer en nuestra vida. Perdónanos por si no hemos andado como entendido de tu voluntad, simplemente porque no hemos estado en tu palabra, no te hemos buscado a través de tu palabra, que es la única manera por el cual podemos entender y conocer tu voluntad. Perdónanos, Padre, porque sacamos a la luz nuestra propia naturaleza, nuestra propia pecaminosidad y queremos actuar en nuestra propia justicia y no en la llenura, en el control, en la guía de tu Espíritu Santo. Padre, quiero reconocer humanamente cuán difícil es para nosotros someternos, renunciar a nuestros derechos individuales para cumplir con sus requisitos, Dios, con tus propósitos. Pero quiero también, Padre, resaltar grandemente, gracias porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gracias porque por tu Espíritu Santo nosotros vamos a poder perseverar en la doctrina de Cristo. Vamos a poder esperar pacientemente a nuestro Rey y Salvador. Señor, en consecuencia del sometimiento a tu Espíritu Santo, ayúdanos como iglesia a andar en humildad, soportarnos unos a otros, a guardar la unidad de la fe. Pero también, Padre, así como se supone que el matrimonio debe de andar, permite, Padre Celestial, que nosotros también andemos para tu gloria. Es difícil someternos,
Pero yo sé, Padre, que en tu Espíritu Santo tenemos el poder para poder ser controlados, Señor, por Él. Ayúdanos, oh Dios. Danos de tu gracia, Señor. Sea benevolente una vez más con nuestra terquedad y nuestra necedad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí estamos listos para culminar cantando la última canción, que es Quiero Ver. Toma mi mano, no me sueltes, quiero ir donde tú vas, donde tú estás. He decidido en esta vida obedecer tus palabras de amor, tus consejos y tu voz. Quiero ver la estrella en el camino, dirigir en tu amor. Quiero ser oveja que conoce bien tu voz, confiada en el gallado del pasto, con un dócil corazón. Que nunca pierda de mi vista el hacer tu voluntad en mi caminar. Y si mis ojos ya no te pudieran ver, porque débil soy, Señor, dame fuerzas, tuyas soy. Quiero ver la estrella en el camino para ir a donde tú me quieras dirigir. En tu amor quiero ser oveja que conoce bien tu voz, confiada en el callado del pasto, con un dócil corazón. Quiero ver la estrella en el camino para ir a donde tú me quieras dirigir. En tu amor quiero ser oveja que conoce bien tu voz, confiada en el callado del pasto,
con un dócil corazón. Con un dócil corazón te seguiré, Señor. Amén. Ahora están despedidos. Ay, Dios mío. No, corre como el viento.